Muy buenas familia, por fin estamos aquí en Nueva York, estamos en Brooklyn, pasadas las 12 del mediodía, un domingo, que es la hora en el que abre este fantástico sitio que os voy a enseñar ahora mismo, que se llama Scrappleland, ¿vale? Destilería de cerveza, y esto surgió y emergió de las cenizas del famoso Sunshine Laundromat, que empezó como una lavandería con unos cuantos pinballs para jugar mientras hacías la ropa, digamos, la lavabas, y luego, claro, tuvo tanto éxito que al final se montó una trastienda en el antiguo local, donde la puerta de acceso era una lavadora falsa, y se llegaba a un sitio chulísimo. Entonces ahí tuvo, no sé, se rayó, tuvo problemas, alguna historia, y al final, pues con el tiempo, esto hace 8 meses que abrió, se llama Scrappleland y está dedicado a la memoria de su perro Scrapple, que entiendo que murió. Ahora entraremos, hay una figurita de él en la barra. Y bueno, como veis, está todo muy nevado porque llegamos ayer por la tarde, después de haber hecho una tormenta de nieve bastante fuerte. Esta mañana tocaba paseo a primera hora por Central Park para verlo todo blanco, muy bonito. Pero bueno, ya veis cómo está el coche, así que bueno, hace bastante frío, se me están congelando las manos y me cuesta hablar. Aquí estamos ahora a menos 5 grados más o menos, y con una ligera brisa que lo enfría todo un poquito más. Pues nada, yo corto aquí, empalmo, y vamos a ver ya el interior de este increíble sitio, donde ya os adelanto que tiene 62 máquinas y algunas muy chulas. Pues venga, ya estamos dentro más calentitos, y aquí estamos en el interior del local, muy chulo, muy navideño, árboles de Navidad, luces, como no puede faltar. Nueva York en Navidad es espectacular. Y esto, pues ya lo veis, un sitio chulo. Aquí en la entrada de momento ya tenemos 3 clásicos, ¿vale? Clásicos, no da la sensación que sean remakes, al menos a simple vista. Además, estas me consta que las tenía en la lavandería original. Claro, esto ha ido acumulando lo que tuvo y lo que retuvo, ¿no? Pero bueno, esto más allá de que lo veáis, vamos a entrar un poquito. Aquí hay un arcade, hay mucho pinball, arcade no sé si tiene mucho, poco creo, pero bueno, esto es un sitio dedicado a pinball, que es lo que realmente le gusta al propietario. Y bueno, pues aquí tenéis el sitio, ¿vale? La Cristalera, muy chula, barrio de Brooklyn, muy fácil de acceder porque está justo al otro lado digamos, del río, y con la línea 7 se llega desde Times Square en 20 minutos, es la nada, ¿vale? Y bueno, aquí lo tenéis, bastante chulo también. Aquí además ahora, claro, lo bueno es que en la lavandería antes solo se lavaba ropa, y aquí ahora además pues te puedes pegar, pues ya lo veis. Claro, al ser una destilería de cerveza, pues evidentemente tenéis de draft un montón de cosas, y hamburguesas y smash burgers y lo que queráis. O sea, ahora ya es un sitio de planazo total. Bueno, vamos a ir entrando porque prepararos lo que va a venir, prepararos, que esto va a ser la bomba. Esta mini arcade, que creo que la vimos en San Francisco, estas mini arcades que montan, que están súper chulas. Y bueno, ya vamos ahí, algo de música, voy a hablar un poco más alto, porque bueno, ahora vendré por aquí, 12 de la mañana, estoy solo, esto es una maravilla, pero esperad, que voy a entrar aquí dentro para que veáis lo que hay. Vamos a ver, que es que ni lo he visto, o sea, ya os lo digo, esta parece que es un poco la zona noventera, TZ, Whitewater. Esta sí que es un remaster, remake, o como lo quieran llamar, de Chicago Gaming, ¿vale? Que bueno, este ya más que un mod le ha puesto aquí una locura de caseta, no sé si la veis ahí se ve mejor, ¿vale? Voy a hacer primero una pasada general, solo para que captéis un poco la magnitud del sitio y lo bien que están las máquinas, porque este, además de ser coleccionista, es bueno técnicamente, y las tiene. Mirad cómo está esta Scarlet Steve con el topper, súper chulo. Bueno, mira, Mother's Family ahí en el rincón, creo que es la Gold, sí. Y una que me hace mucha ilusión jugar, una Johnny Mnemonic, que oye, y además esta está en un estado pero espectacular, espectacular. Bueno, está claro, esta es la zona de las noventeras, con la Shadow, el Teatro de la Magia también, ganas de jugarla, como no. Bueno, ¿qué os voy a decir de estas máquinas? Si son unas clásicas. De hecho, esta Medieval, la sensación que tengo, bueno, lleva pantalla de color, pero me da a mí que es auténtica, que no es un remake, ¿vale? En cualquier caso, ahí está, pero ahora, bueno, vamos un poco al meollo del asunto, ¿vale? Aquí tenemos... Y luego ya me pararé, pero es para que os hagáis una idea un poquito de lo que hay. No os voy ni a nombrar las máquinas, vosotros mismos las podéis ver, ¿vale? Bueno, aquí me he dejado una No Fear, ¿vale? Aquí en la entrada, y aquí al lado, pues, una de Taito, la Ice Cold Beer, ¿vale? Bueno, venga, va, voy por este lado y luego cierro. Bueno, toda esta es la zona un poco, tiene muchas noventeras, de cuando tenía obviamente el Sunshine Laundromat, hace mucho tiempo que lo tenía. Aquí ya tenemos una máquina especial, ¿vale? Una Gran Lebowski, pues es algo destacable, no se ve todos los días una Gran Lebowski. Y bueno, aquí tenemos, le gusta mucho James Bond, porque ahí he visto que estaba la 60 aniversario, y aquí tenemos una Limited, además, de 007. Y bueno, Pulp Fiction, también interesante, tampoco es fácil y frecuente de ver.
y más en nuestro país. Y bueno, son unas noventeras, algo de arcade. Ojo que tiene la Dungeons and Dragons, que creo que es una premium, pero bueno, parece que está un poco desencajado el dragón, la máquina parada y bueno, pues malas noticias. La verdad es que me apetecía echar una partida, pero bueno, aquí tenemos una máquina rara de narices, la Lost in Space, que además la tiene pero como súper tuneada y con el backlash cambiado. Sí, el backlash cambiado. Esto era una máquina de Sega muy rara de ver, que uno de los protagonistas era el de Friends, ¿vale? El Joey creo que se llama, y el mueble sí que es el mismo. Pero bueno, aparte de que la máquina está impecable y tal, pues fijaros el tamaño de los juguetes que lleva dentro. Qué ganas de jugar, un poco rollo la Apollo 13. Pues aquí tenemos la Machine Breath of Pinball original, no esa edición que sacó, creo que fue Dutch Pinball, si no me equivoco. Bueno, Drácula, Piratas del Caribe, Ana Simpsons, bueno, muchas noventeras. Diría que la Star Trek la tiene repetida, aunque esta no le funcione, la otra sí. Una Fast Break también curiosa, y bueno, aquí ya entramos en zona roja, ¿eh? Evil Dead, ¿vale? Además con el topper, con todo, esta creo que es la versión top, ¿vale? Joder, esta máquina que ganas tengo, la jugué en Texas Pinball Festival y no la he vuelto a jugar nunca más. Ya haremos un trocito más adelante dedicado a las máquinas especiales, por decirlo así. Walking Dead, aquí no hay remaster ni remake, esta es la Premium original, creo. No estoy seguro si es la Premium, ¿no? Pero creo que sí que lo es. Y bueno, Iron Maiden. Y ojo, que yo puedo decir que este viaje en gran medida ha sido porque tenía unas ganas locas de probar esta máquina, la Dune. No puedo casi creerme que la tenga aquí delante y que la pueda jugar y con la calma, y que espero que el sonido esté lo bastante alto como para poder escucharlo, sobre todo porque al no haber sonido ambiente más allá de la música, pues genial. También veremos que es un loco de Godzilla porque tiene las dos, tiene la Premium, creo que es la de color normal, y luego tiene el 70 aniversario, así que te tiene que gustar mucho para tener las dos. Bueno, la King Kong con un topper espectacular, ¿vale? También le echaremos un ojo en detalle porque esta creo que es una LE, como se puede ver, y súper bien. La X-Men también aquí, LE también, muy chula, otra máquina a destacar. Y bueno, pues nada, seguimos. Terminator, aquí una Juego de Tronos también, la Limited, supongo, ¿no? Por el tema del mini Playfield este de aquí. Yo llega un momento ya que me pierdo con tanta máquina. Bueno, Stranger Things también, ahora que está tan de moda la serie, que está acabando ya la quinta temporada, perdón. Aquí tenemos la Limited con el topper y tal, y también en un estado maravilloso. Qué bonita es en directo, qué bonita con el púrpura este del metal. Bueno, una CDC también, joder, estoy flipando mucho con los toppers, las máquinas están toperizadas a tope, nunca mejor dicho. Veis, aquí está la Limited de Godzilla, o sea, ni Premium, era la Limited, con el pomo y todo, bueno, genial. Una Good Gophers también con ganas de jugarla porque tampoco es muy frecuente. Bueno, voy tirando, que me estoy enrollando mucho y esto se está haciendo muy largo. Y ojo, aquí tenemos también mucho que destacar. Una Harry Potter Collectors, maravillosa. Deadpool, también parece que esto es una Limited. Una Ghostbusters. Están muy bien para estar en explotación estas máquinas. Yo recuerdo que cuando hablé con él hace muchos años me decía que el tío era muy bueno a nivel mecánico y de restauración, por eso están así las máquinas. Una Parque Jurásico también, en Limited, y bueno, una Metallica Remastered con su topper. Bueno, ¿qué os puedo decir? De momento he hecho este barrido, aquí hay un poco de música, la sala esta, y bueno, ahora dejadme que juegue un poco y seguiré más adelante con las máquinas en específico, pero ahora necesito echarme una partida a la Dune, pero ya. Bueno, venga, y ahora vamos a hacer pequeños pedacitos de vídeos dedicados a las máquinas que yo destacaría de esta buenísima colección. Y empezaré por la Big Lebowski porque viniendo con el avión me vi la película, que la había visto obviamente hace años, y aparte de que es una idea de vida total, es una película realmente divertida y original. Y para una temática de pinball le va como anillo al dedo, o sea que espectacular. Bueno, aquí la tenéis, la máquina está pero súper bien, es espectacular. Si te van los hermanos Coen, te va el cine, te va Jeff Bridges, te va John Goodman, te va la bolera, te va todo esto. Hay mucho reflejo, por desgracia, porque el techo es transparente y es de día. Esto seguro que de noche gana un montón. Pero bueno, aquí tenéis el White Russian, la bebida que Jeff Bridges se debe tomar como 27 durante la película. Y la bolera debajo, espectacular. Ahora echa una partida, pero bueno, a ver, máquina conocida evidentemente, pero repito, es un placer estar aquí
Bueno, es que, perdonad, pero dejadme que os haga una panorámica porque es que estoy solo. Y un domingo, deben ser las 12:30, 1, y aquí no hay ni el tato. Bueno, veis el techo, es una especie de techo abierto y tal, que, bueno, está bien, le da luz y está muy bien. El pinball ya sabéis que le apetece la oscuridad, pero bueno, así también es una forma de ver las máquinas. Ya están iluminadas de por sí, evidentemente, pero se ven súper bien. Bueno, pues lo dicho, ya está, tampoco voy a entrar en muchos detalles, pero simplemente que vierais un poquito esta panorámica, la Gran Lebowski. Vamos a ver con qué nos sorprende Dutch Pinball en breve. No podemos confesar lo que es, aunque lo hemos dicho 1000 veces, que los rumores todos apuntan claramente a Regreso al Futuro, y bueno, las máquinas que han hecho han sido buenas, la Alice, recuperando temáticas viejas de Thidware, de John Popadiuk, pero han sacado una máquina espectacular. No han querido que les ayuden, vamos a ver qué sacan. No vamos a decir mucho más de Dutch Pinball, pero os adelanto que habrá una sorpresa de Dutch Pinball por allá por el mes de febrero a principios, ¿vale? Lo dejaré ahí. Y bueno, mirad el topper, ese topper que costó tanto de que llegara al mercado, pero aquí está. También es una máquina que creo que vale la pena verla. Bueno, una mezcla entre máquina ochentera, setentera, no sé muy bien, electromecánica, pero obviamente con la tecnología moderna. Todo muy old school, muy vintage, pero al mismo tiempo muy chulo, ¿no? Bueno, aquí la tenemos. Y yo de esta saltaría claramente a la Lost in Space. Esta tengo muchas ganas de jugarla porque es que de verdad no tengo ni idea. Mira, aquí tenéis el actor que hacía de Joey en Friends, y otros actores de la época, ¿vale? John Hart creo que era no recuerdo el nombre del actor, pero bueno, una peli evidentemente que no tuvo demasiado éxito, pero que dio para un pinball, y de verdad que con las rampas azules tipo Apolo 13, no sé, bueno, una nave que casi no cabe en el tablero, espectacular. Aquí otra nave aparte. Así que bueno, vamos a ver esto qué tal juega. Bueno, le han puesto pantalla de color, repito, el backglass cambiado, un topper bastante chulo. Y bueno, pues nada, pues muy bien. Salto, porque aquí me quiero volver a parar en esta Evil Dead, ¿vale? Con la grabadora aquí con la Revox. A nivel gráfico, Chris Franchi, en fin, ¿qué vamos a decir? Es el número 1 indiscutible del tema gráfico, al menos a nivel de hiperrealismo, ¿vale? Luego ya evidentemente tenemos al otro gran monstruo, que es Tom Billetti, con un estilo distinto, más tipo cómic, pero también con evidentemente unos colores y unos diseños espectaculares. Pero bueno, a mí personalmente me gusta el hiperrealismo de Chris Franchi, las máquinas que toca, máquina que a nivel artístico ya lo peta, ¿vale? Una máquina, lástima la claraboya de arriba que se refleje tanto, ¿vale? Voy a cogerla así un poquito de lado, la cabaña, ¿vale? La mano, las balas estas brutales. Qué ganas tengo de jugarla. Esta máquina la jugué en Dallas y me gustó mucho. Bueno, y me voy a guardar las opiniones para mí, ¿vale? Pero aquí os puedo decir que yo ya le he hecho una partida a la Dune y es que no os quiero influenciar, pero la máquina es muy chula. Lo único que os puedo decir que me ha sorprendido un poquito y también tiene luego pros, digamos, es el hecho de que no se ve algo con poca altura, digamos, en la parte final. Es decir, igual que está en toda esta escultura aquí, marrón, que sí que evidentemente tiene altura, pero es una altura, entre comillas, decorativa, ¿vale? De juego, esa zona del final, claro, yo entiendo que también lo hacen para que la pantalla de abajo, la inferior, pues se vea y no quede tapada, ¿no? Pero no sé, quizá son cosas mías, pero aparte de eso, el hecho de que da la sensación de que es algo plana, ¿vale? Porque fijaros, por ejemplo, que esta rampa de aquí tiene la misma altura que la rampa de detrás. Entonces yo habría inventado algo para que esa rampa de alguna forma subiera un poquito más, hubiera algo allí que le hubiera dado un poquito más de altura. Pero bueno, esto ya son a gusto del consumidor, pero por lo demás, la partida que he hecho, chulísimo, los tiros, el gusano, una pasada. Obviamente voy a jugar mucho más, ¿vale? Aquí el mueble un poco oscuro, pero bueno, está entre máquinas, poca iluminación, el de este lado sí se ve mejor, ¿vale? Es, digamos, el día y la noche, esto es, bueno, incluso aquí se puede ver en el frontal, día y noche. Y bueno, sobre el cabezal y el topper, pues el translite este, bueno, el cristal este es brutal porque están un montón de personajes de la peli, o sea, a nivel licencia muy bien. Os adelanto que el sonido es increíble, es ultra envolvente y esta música así orquestral de la película es de rollo Denis Villeneuve, espectacular, ¿vale? Y bueno, el topper súper bien. Y pasando a Stern, pues aquí tenemos dos
dos que salieron muy cercanas la una de la otra, las dos en versión limited, súper bien, ya lo hemos visto antes. Este topper es una pasada, realmente es muy chulo. Y es una forma, entre comillas, de hacer lo que no hizo Stern, que es tematizarla de King Kong, ¿vale? Es decir, pues con secuencias, con cosas del Empire State, un poco lo que creo que la gente esperaba un pelín de una temática que es chula, ¿no? Que es King Kong, pero bueno, que al ser de Myth of Terror Island, pues un poco se la inventaron, por decirlo así. No quita que la máquina a nivel es una Keith Elvin, esto ya no hace falta decir mucho más, y es de Keith Elvin, y un layout, bueno, descomunal, con un montón de tiros, rampas, ¿vale? Que caracolean, el tema de la araña aquí, muy chulo también, el gong, muy bonito, el tren, el avión, indiscutible que a nivel de layout, bueno, tema colorido, ya lo veis, es una máquina que creo que pedía otros colores, ¿vale? Igual que la Walking Dead, y no lo sé, o probablemente igual que la X-Men, porque bueno, también le veo muy demasiado colorido a esta máquina, pero a nivel de layout también la X-Men es increíble, o sea, increíble. Y esto sí se puede decir que es un zombietti en estado puro, ¿vale? Con todo aquí mega iluminado, o sea, realmente estéticamente, y desde luego hay que reconocerle a Dead Flip que a nivel de layout los tiros arriesgó mucho, ¿no? Con el tema este de la garra, la otra garra con el gatillo del dedo, la cabeza que sube y baja, en fin, el mini playfield aquí abajo pero no levantado sino a ras de suelo, el super riesgo de desplazar los flippers principales a la derecha, pero bueno, es de agradecer el riesgo y que la gente no se quede en su zona de confort. También quiero destacar esta Stranger Things, ¿vale? Porque aparte que es limited y no es fácil de verlas, es muy bonita, ¿eh? Y más ahora, ya lo habíamos dicho antes, que están a tope con la serie, con el final de la quinta temporada y entiendo el cierre final de la serie, qué pena, pero sí hay que reconocer que esta máquina a mí me ha ido entrando cada vez más y después de ver la serie de cabo a rabo, por segunda o tercera vez, ni me acuerdo, pues estoy súper engorilado con la temática. Es muy bonito. El topper también le pega muy bien, ¿eh? Espectacular. También la vamos a jugar, muy chula. Vinilos laterales. No sé si alguien se atreverá algún día a sacar una nueva de Stranger Things con todas las temporadas, ¿no? Y bueno, ya está, evidentemente podríamos pararnos obviamente en la Harry Potter Collectors porque también es una versión que se ve poco y bueno, la verdad es que es muy bonita, ¿eh? O sea, es un contrapunto clarísimo a la Wizard, que es de un tono más oscuro, más fiel a los vinilos de lo que son las películas, pero esta también es un rollo Mina Lima descomunal, obviamente con el castillo aquí arriba de Hogwarts, así que nada. Ya lo veis, yo estoy muy sorprendido tampoco porque recuerdo eso, ¿no? Que las máquinas que tenía eran versiones altas y en muy buen estado, ¿vale? Y bueno, ya lo veis aquí, es una colección espectacular. Si venís a Nueva York un día, Scrapland, Brooklyn, los domingos y los sábados abre a las 12, cierra a las 2 de la mañana y el resto de días de la semana abre a las 4, ¿vale? O sea, hay tiempo para jugar hasta aburrirse y cuando os coja hambre no tenéis ni que salir. Dejadme que os haga un pequeño vídeo de la Lost in Space porque realmente se lo merece. Es una máquina, ya os lo he dicho antes, carísima, rarísima de ver. Bueno, esta porque un poco también se le ha ido un poco la olla porque ha puesto un backlash aquí alternativo de una versión de Lost in Space. Entiendo que la oficial, porque también está el robot, pero mucho anterior a la que está basada la máquina, que es la de los años 90, entiendo, con... Bueno, ahora lo veremos aquí, están aquí los actores principales. Yo logro descifrar a tres, que son Gary Oldman en el centro, William Hart, joder, se refleja el techo, y no recuerdo el nombre del actor de Friends que hace Joey, pero bueno, que no estaba mal. A nivel de actores en aquel tiempo, esto eran tres personajes importantes. Y le he echado unas partidas, me lo he pasado bomba, porque esta máquina es una mezcla entre Twister, porque esto es un imán, pero también rota, igual que la Twister, igual, y coge las tres bolas en la multibola. Tiene un montón de figuras, luego es las rampas azules metálicas, entre Apolo 13, Twister, un poco Godzilla, la Godzilla de Sega, muy Sega, en todo, en los sonidos, en las animaciones, bueno, ahí tenéis Sega, ¿no? Pero me lo he pasado bien, me lo he pasado muy bien en esta máquina, ¿sabes? A veces tienes la sensación de que siempre pensamos que lo último es lo mejor y fijaros esta máquina, que es que probablemente... Yo nunca pensé que llegaría a verla y fijaros, la he jugado y me he hecho las partidas súper chulas, la verdad. Pero bueno, nada, simplemente para que vierais un poquito estéticamente, fijaros la cantidad de robots y de figuras y historias que llevan, muchos modos. He hecho una partida, esta lleva los vinilos laterales, no sé si se los habrán puesto o llevaban de series, como que son añadidos.
Pero vamos, que me lo he pasado bomba. Solo quería deciros que, oye, mira, Lost in Space, tú. Yo creo que esto es a nivel coleccionismo algo interesante. Hala, ahí queda eso. Y en este rinconcito de aquí, donde está esta Simpsons Pinball Party, bueno, o sea, prácticamente está como nueva, es espectacular como está, al lado de una pobre Star Trek que no funciona. Y fijaros que hay por aquí detrás, han intentado ocultarlo y taparlo con un plástico, pero esta máquina, de lo blanca que es, salta a la vista, una Supreme. Supongo que esta máquina, con el valor que tiene, debe doler un poco ponerla en operación, no lo sé, pero bueno. Pues simplemente para que vierais un poco, y aprovecho para hacer otra pasada, porque es que uno no se cansa, ¿no? No se cansa de dar una vuelta a sitios como este. Fijaros, además está en plan navideño, Nueva York, ayer nevada brutal, hoy ya el día mejorado. Así da gusto, ¿no? Pasar así la Navidad con estas máquinas. Bueno, aparte, bueno, yo me voy a acercar y brindo por todos vosotros por estas fiestas con esta cerveza, que ya es la segunda que me he tomado. Que no me ha quedado muy claro si la hacen aquí o no, pero al final da igual, ¿vale? Pero bueno, fijaros un poco el tema. Stranger Things Limited, me ha encantado, o sea, estéticamente bestial. Bestial. Si fueran las 5 temporadas ya, lo flipas. Pero bueno, son las 2 primeras, vamos bien. Como veis, una de las estrellas, somos 4 gatos, pero la que no para de jugar es la Harry Potter, Ya os lo digo, que esta máquina está, vamos, siendo jugada a cada minuto que se puede. Y esta es la Collector súper chula. Pero bueno, da gusto estar en Nueva York y da gusto que haya por fin un sitio como Dios manda de pinball en Nueva York, que joder, no FUTEM es la capital del mundo, ¿no? Bueno, otra máquina que quiero destacar es esta metálica, porque remastered, porque es una limited edition, ¿vale? O sea, no una premium, sino una limited, y la verdad es que está chula. Lástima que está en una zona un poco oscura y entre máquinas, pero ya se ve un poquito todos los acabados. El protector side rail con esqueleto, ¿vale? Está genial, está genial. La verdad es que la máquina está muy chula, con todas las calaveras aquí iluminadas, los vinilos laterales en el mueble. Es una máquina que estéticamente es brutal. Con el Expression Lighting Kit, obviamente con los altavoces, pero una máquina difícil porque se agotaron muy rápido, y sobre todo la Limited muy buscada, ¿vale? Con los vinilos en foil, aquí se ve claramente cómo reflejan, cómo brillan, y esta sí que es una máquina que quiero destacar por eso, ¿no? Porque una vez más es un modelo, más que la máquina en sí, es un modelo dificilísimo de ver. Una maravilla, la verdad. Chulísima. Venga, ¿por qué no? Esta también creo que no es una máquina de recibo que veamos todos los días, y además con sus detallitos. La Batman 66, que fue la primera máquina de Stern que vino con pantalla. Luego creo que ya vino la Aerosmith, pero creo que esta fue la primera, y como veis, pues también está fantástica, con un topper precioso. Máquina de George Gómez, que evidentemente refleja a la perfección la temática del Batman del año 66, con su grúa, aquí con algún acabado, no sé, diría yo que extra, porque a mí esto no me consta que sea de serie. Muy chula, con todo el glitter aquí en los hierros, muy chula. También máquina dificilísima de ver. Ojo que al lado de la Batman tenemos una Ghostbusters, también limited, ¿vale? Muy chula, con el slime, pero con un montón de detallitos, ¿vale? Luces extras, fijaros, la luz está del sumidero verde, pero también con estos toppers en los flippers, y aquí hay una especie de melindro de estos, de bollito mordido por el slime, muy chulo, ¿vale? El almacenador de fantasmas, muy bonito, un letrerito aquí de New York, de Empire State, los libros uno encima del otro, de Stack of Books, con los protectores en fosforito verde, con la librería pública. La verdad es que se le han currado un montón esta versión de la Ghostbusters. La verdad es que está súper chula. Iluminación aquí más verde de lo normal al fondo, los altavoces iluminados, el topper evidentemente, muy bonita también. Bueno, ya que estamos, vamos a verla en detalle, ¿no? Para aquellos que os apetezca ver, no una máquina que no se ha visto evidentemente, pero bueno, la versión y los extras pues justifican, ¿no? Hacer ya os lo he dicho antes, esto es todo en memoria del perro Scrapple, que era el perro del dueño, que falleció, entiendo, hace unos años o no sé cuánto tiempo, y
todo está lleno de perros y de figuritas de perros en honor a Scrapple, ¿no? Muy bien. Otra máquina en la que uno se tiene que parar es en esta CDC, súper chula, ¿vale? Bueno, aquí pone que es una Limited Edition y me lo creo porque, bueno, fijaros la cantidad de cosas que lleva este mega cañón aquí, súper chulo. Estos rayos que más bien son de Kiss, pero bueno, que quedan súper bien aquí, súper guay. La campana, el tren iluminado, la pantalla aquí detrás. Realmente es una edición de la CDC que además este año 26 que entramos va a ser una máquina de la que se va a hablar porque se rumorea ya casi abiertamente de que va a ser la remaster de la CDC y tiene potencial porque bueno, el grupo es espectacular y fijaros, con un topper súper chulo con las figuras. Así que nada, vamos a ver si son capaces de superar esta unidad que está aquí, que está realmente pero increíble de la muerte. Es una máquina chula, con el tema del mini playfield abajo, una máquina muy guapa. También me paro 5 minutos o menos en esta máquina que es una Spider-Man, pero una versión descomunal, súper chula, con unos hierros aquí de los side rails súper bonitos, protectores, con unos vinilos diferentes, con una versión así azulada, bestial. Yo supongo que esto es una especie de... Yo no la conocía esta versión así en estos colores, con estos... Fijaros los vinilos laterales en espejo, bestiales, o sea, entre espejo y piel de Spider-Man, brutal, la iluminación, todo, esta máquina está espectacular. Hasta en el panel de los altavoces, obviamente pantalla de color, el topper súper chulo con el Spider-Man, pero fijaros aquí que se verá mejor, que hay un poquito más de luz, lo bonita que es estéticamente, es una pasada. Yo no sé si es una versión tuneada o existe de verdad una especie de limited reedición, porque no soy capaz de ver ninguna chapa aquí que lo diga, más allá de ver al famoso Scrapple. Así que no sé, bueno, pues aunque es una máquina que tiene unos años, y bueno, ya que veis aquí al lado la Harry Potter Collector's Edition, aquí ya esto como siempre va a gustos, ¿no? Pero yo os puedo decir que ahora mismo, y lo ves un poco en quién está jugando, porque ahora que ya hay un poquito más de gente, quién está jugando a qué, y ahora mismo obviamente se lleva mucho la Dune por el tema de lo que hace poco que está en el mercado, pero la Harry Potter no ha dejado de jugar en el rato que llevo. Para mí es un poco la máquina ahora mismo que está marcando un poco el tema, ¿no? Por la temática, por cómo la han integrado y bueno, y por lo bien que juega, de verdad es la mejor máquina de Jersey Jack en este sentido. Y además esta que es una Collectors, así que bueno, no se puede decir mucho más, es una estrella. Bueno, familia pinballera, cuando ya pensamos que no iba a dar más de sí este viaje a nivel de pinball, pues nos hemos buscado un hueco en la agenda oficial y nos hemos venido aquí al distrito financiero, muy cerca de Wall Street, muy abajo en Manhattan, para, bueno, de hecho el World Trade Center está aquí a un minuto, o sea, no se ve porque lo tapa este edificio, pero bueno, la estación de Calatrava, el World Trade Center, bueno, el memorial, por supuesto, y el edificio nuevo, la Torre de la Libertad. Y bueno, pues aquí estamos, ya he pasado el sitio al que vais a ir, pero solo para que os situéis geográficamente, un poco físicamente en la ciudad. Y bueno, aquí al lado del Century 21, que solía ser un centro comercial muy importante, ahora sigue siendo, pero menos. Antes era súper low cost y ahora ya han cambiado un poquito el chip, a raíz del COVID cerró. Bueno, no sé por qué os cuento tantas tonterías del Century, cuando en realidad lo que venís a ver es exactamente esto. Barcades es una cadena, ¿vale? Es una cadena que de hecho en Nueva York creo que hay varios, pero este es el que tiene más pinball con diferencia, ¿vale? Y bueno, es pronto, son las 12:30, abierto ahora a las 12, hoy es día 31, parece mentira que hasta en fin de año podamos hacer estas cosas, y es más, ellos no solo no trabajan, sino que encima hacen horario de festivo, o sea, el colmo de los colmos. Y bueno, Barcade aquí en el distrito financiero, en Wall Street, voy a entrar y ya veréis lo que hay aquí dentro. Bueno, pues aquí estamos, el ambiente espectacular, vengo pronto justamente para que haya poca gente y no tenga problemas de que la gente me diga que no les grabe o alguna cosa así. Igual siempre pido permiso a los dueños, me ha dicho que mientras no fuera un tema comercial, que no había ningún problema. Al principio sí que le he tenido que explicar un poquito, pero bueno, ningún problema, ya puedo grabar y de hecho, bueno, no hay ningún problema. Fijaros lo grande que es, esto sí que es un auténtico barcade con una barra espectacular.
Sitio muy muy chulo, no entiendo cómo no lo había visitado antes porque había estado en Nueva York varias veces. Pero bueno, empezaremos por la parte de arcades, poco a poco, no nos atolondremos. Yo no soy ningún experto en arcade, claro, ya conozco los clásicos. Aquí imagino que bueno, se encuentran una variedad de arcades nuevos, medio nuevos y más clásicos, ¿vale? Los voy a ir pasando porque bueno, está muy bien, porque mirar el sitio es muy chulo, Y aparte mola esto, ¿no? Venir a estas horas que no hay nadie, estar tranquilo para jugar, y si no, luego te vienes por las tardes, te tomas tu cervecita y con amiguetes, y seguro que haces... Yo siempre con estos sitios la gente es muy maja, en cuanto le dices que vienes de España y que, bueno, que estás en el tema del pinball y tal y cual, bah, enseguida qué máquinas tienes, qué te gusta, lo típico, se entabla fácilmente en conversación y es muy guay, la verdad es que está súper bien. Pero bueno, yo voy entrando, ¿vale? Porque, bueno, esto es básicamente el aperitivo, ¿vale? Para que veáis un poquito el ambientillo, las máquinas, así de arcade, ahí ya vais viendo lo que ahora bajaremos a ver, tranquilos, que ya vamos para allá, ¿vale? Y aquí, bueno, una triple, ¿vale? The Grid, toma ya, con mando. Bueno, ahí también hay pinballs, pero bueno, si queréis, vamos todavía a dilatar un poco el tema pinballero y subamos aquí que como una plataforma donde hay bastantes clásicos, ¿vale? Clásicos de... En fin, ¿qué os voy a decir? Si son conocidos desde el día que los jugamos cuando teníamos, qué sé yo, 10, 12, 13, allá a la edad de cada uno. Y aparte de esta plataforma lo que mola es que, bueno, pues, ¿veis? Desde aquí puedes hacer una panorámica bastante chula. ¿Cómo molan estos sitios, de verdad? ¿Cómo molan? O sea, qué auténticos son, qué americanos son, qué bien cuidados los tienen. Y ojalá tuviéramos en Barcelona y de donde estéis viendo el vídeo algún sitio así, porque esto es como mucho muy típico en asociaciones, pero bares de este tipo, por desgracia que yo sepa, en España hoy por hoy no hay ninguno. Esperemos que esto un día cambie, ¿vale? Bueno, me plaro aquí y seguimos con pinball. Pues venga, sigo grabando, como veis la barra ya por el otro lado, intento no grabar a la gente para que no se me mosqueen. Aquí una máquina que se ve bastante, el famoso Pac-Man de 4 players, muy divertido de jugar, muy chulo. Y bueno, vamos al lío, me encanta esta pared de obra vista, es que es lo que mejor le queda a todo, a cualquier cosa, ¿no? Aunque fuera para vivir, pero con un pinball delante esta pared es que no se puede pedir más. Bueno, mirad esta tira qué bonita es. Y sobre todo el estado, una vez más, igual que en Scrapland, de las máquinas, están impecables. Obviamente esta es nuevísima, la Evil Dead, ¿vale? Esta sí que es verdad que hay que reconocer que el topper, mira, y está bien saberlo porque mira, yo las he visto siempre con el topper cañero y este es el topper, digamos, básico, ¿no? El de los metacrilatos. Pero ojo, que están súper bien, ¿eh? Y con la iluminación y tal, yo hasta que no me acercaba digo, hostia, pero si no es el topper cañero que sube y baja. Pero vamos, la máquina es la que es, aquí no hay trampa ni cartón, maquinote, ahora le echaremos obviamente unas partidas. Bueno, aquí tenemos una Godzilla, es que, o sea, creo que no hay sitio en el que haya estado que no hubiera una Godzilla, o sea, imposible. Y normalmente premios, ¿vale? Aquí sí que en Godzilla nadie escatimó en su día porque el camino era premium, evidentemente. Pero bueno, si veis toda esta tira un poco de ya más clásicos, las máquinas están, pero nivel Dios, ¿eh? Vale, aquí una Ghostbusters, que creo que es una Pro, porque no veo la rampa que cruza. Una Taxi espectacular, dificilísima de ver también. Y bueno, mirad, esta os la hago así despacito porque quiero que la gocéis, porque mirad cómo está la máquina, ¿eh? Qué maravilla. Es una máquina muy divertida. A mí esta y la Dinner son de las de esta época que más me molan, porque tienen un juego muy moderno, mucha rampa, tiros muy chulos. Pero bueno, luego le jugaremos una partida. Otra que, bueno, que sí se ve, pero tampoco tanto, es la Rocky Bullwinkle esta, que está bien, es muy divertida, ¿vale? Un poco del estilo de la Roller Coaster Tycoon, ¿vale? Por los colores y tal. Bueno, y aquí máquinas ya, pues mira, Frontier, yo de Bali, o sea, pues genial. No la tenía fichada, pero repito, muy bien. La que está súper bien es la Banzai Run. La Banzai Run, mirad cómo está, ¿eh? O sea, yo de esta he visto algunas, pero no las he visto tan brillantes y tan limpias y tan bien iluminadas como esta máquina, ¿eh? O sea, brutal. Yo no sé, no sé si estas torres de aquí de iluminación, de verdad, perdonad mi ignorancia, pero no sé si son oficiales o son extra para darle justo este brillo, porque yo de verdad que estoy viendo una Banzai Run súper bien iluminada. Vale, pasamos a una Congo también en un estado maravilloso. Mirad el volcán lo bien que se ve, obviamente con pantalla de color.
obviamente, pero qué bien se ve también esta Congo, qué máquina tan chula de jugar también. Y bueno, al final de esta fila, Shadow, que también estaba en el Scrapland y también en un estado maravillosa. La otra con el Translite cambiado, esta con el suyo original, obviamente pantalla de color. Venga, sigamos. Es que he tenido que parar porque de verdad que esto es agotador. Espero que me escuchéis bien, porque no he cogido los micros y hay música de fondo, pero yo creo que lo escucharéis, no hay apenas ruido ambiental más allá de la música. Bueno, venga, sigo. Aquí hay una Time Crisis, una Star Wars. Pues eso, arcades, está la cosa bastante... El baño, muy importante. Bastante equilibrada, pero fijaros que en general hay espacio, ¿eh? Aquí caben cosas. Mirad cuánto espacio hay, pero también mola porque si... Me imagino que cuando hay gente... Hostia, la Darius Burst, esto juraría que la había jugado yo. Me suena mucho de haberla jugado. No sé si fue en Arcade Cat, no lo sé. O una muy parecida a esta. Fijaros, descomunal. Al pantallote aquí para que jueguen 4 a full. Bueno, que siempre está bien, ¿eh? Hacer un poquito de arcade entre tanto pinball. Vale, esta, ojo, que esto es un pinball, ¿eh? Esto es un pinball de 1 contra 1. Ni me había dado cuenta de lo grande que es. Esto tiene flippers. Ahora hubieron muchos homebrews en la última Chicago Expo que presentaban máquinas de este estilo, ¿vale? De uno contra otro. Y no sé si será un estilo que, no sé, en un futuro podamos ver los grandes productores haciendo máquinas así. Pero bueno, esta tiene una pintaca increíble. Todo más grande de lo normal. Pero bueno, aquí la tenéis, ¿vale? La Super Panic Ball, madre mía, ni puñetera idea, no la había visto en la vida. Pero bueno, vamos. Mira, esto sí que es esto sí que vale la pena explicarlo. Es, al menos yo, la primera vez que veo 2 NBA Jam con algo que las une en medio, no sé si lo veis, es un cable con pantalla de color y en un estado épico, ¿vale? Conectadas para que se pueda jugar uno contra otro, o sea, brutal. No sé si encontrar a alguien aquí que quiera jugar conmigo, pero me parece espectacular. Bueno, aquí tenemos una Myth of Terror Island, ¿vale? Esto creo que es una Premium, si no me equivoco, ¿vale? Porque veo que tiene la araña y tal, Limited no es porque no lleva los altavoces, así que Premium por descarte. Addams Family también, bueno, mirad cómo están, ¿eh? O sea, impecables. Una Dolly Parton, también difícil de ver. Esta máquina, yo me arrepiento el día que me la vendí porque me encanta la V-Watch, con su pantalla grande, obviamente a color. Y esta además está impecable. Qué ganas tengo de jugar a esta máquina. Yo sé que hay mucha gente ahí que le gusta esta máquina. Bueno, Medieval, ¿qué os voy a decir? Esta es un remake, esta está pues espectacular. Mirad la iluminación aquí, Chicago a tope, a full, con el topper cañero, espectacular. Qué clasicazo. Bueno, sabéis que han hecho una tirada, se ha vuelto a vender, ahora dicen que harán otra tirada más. Es como que no tiene límite, la Medieval Madness no tiene límite, todo lo que sale se vende, punto pelota. Y una Champion Pub para acabar la fiesta, que también está, pues como lo veis, impecable, ¿no? Y bueno, aquí una NBA Superstars y tal, y bueno, ya volvemos un poquito al inicio, ¿vale? Bueno, pues nada, espero que os haya gustado este mini tour al Barcade de Nueva York, a uno de los Barcade, el bueno, repito, en el distrito financiero de Nueva York, media vuelta, una última pasada. Me voy aquí para que lo veáis, mira, ya tenemos un cliente. 2, hostia, se va llenando. Venga familia, ya está, de regalo este pequeño vídeo del Barcade. Pasadlo bien, nos vemos. Un abrazo a todos y a todas, chao.